Yo soy Gabo Salazar y en esta ocasión les voy a hablar sobre mi primer emprendimiento, mi primera empresa o mi primer negocio, como le quieran ustedes decir. Cuando yo tenía más o menos 13 años, más o menos, porque estaba yo entre primero de secundaria y segundo de secundaria, tenía unas ansias muy grandes de comprar cosas que no podíamos. Y recuerdo que mi mamá en alguna ocasión me dijo: mira, dinero no te voy a dar, cosas tampoco te voy a regalar, lo más que puedo hacer es prestarte y si me aseguras que me lo regresaras. Y entonces yo me di a la tarea y encontré la forma de producir dinero, porque fui a un mercado y vi lo fácil que era o que se veía vender paletas y vender nieves. Entonces fue cuando nació Heladería Carmín. Así es como se llamaba mi primer negocio. Fueron, no sé, unos 1,000 pesos, 1,500 pesos lo que se invirtieron. Tenía yo una mesa de esas cuadradas plegables que tenía a la sirenita Ariel pintada encima. Tenía un par de hieleras azules, una grande y una más chica, un par de hieleras blancas, tenía un bote con agua, tenía una cuchara para servir nieve y tenía unas cartulinas que decían lo que yo vendía. Yo estuve en Mercado Sobre Ruedas y por eso hoy venimos a grabar aquí cuando tenía 13 años y trabajaba en 5 al mismo tiempo. Llegué a tener 5, nos movíamos en taxis porque mi familia nunca tuvo carro, no tenía camioneta, pero en el taxi nos movíamos 50 pesos al principio, 50 pesos al final para poder movernos. Invité unos primos, invité unos amigos, puse a trabajar un par de compañeros de la secundaria que querían dinero y tuve 5, llegué a tener 5. ¿Cómo lo hacía? Como incluso recomiendo que se hagan una gran cantidad de negocios sin dinero para el producto principal, porque como yo no tenía el dinero me las tuve que ingeniar. Y lo que dije es, bueno, voy a convencer al de la paletería que de que su nieve y sus paletas estén en su hielera, en su lugar fijo, a que yo las tenga en otro lugar. Lo convencí de que me las diera consignación, lo convencí incluso de que me las aceptara de regreso, iba y le pagaba, y la verdad es que fue una bonita etapa. No vendía mucho, era poco, para mi edad era muchísimo dinero, no sé, ganaba yo 60, 70 pesos por cada mercado en el que íbamos, pero ya estaba yo empleando 5 personas, ya estaba yo moviendo taxis en la mañana y en la tarde. Es más, era un solo taxi el que se iba de lado. ¿Por qué? Porque él me movía uno y luego otro y montábamos y en la tarde desmontábamos y nos iba. Desafortunadamente fracasó. ¿Por qué? Pues porque dejé la escuela por primera ocasión en la secundaria para dedicarme de lleno a esto, porque a veces se te va la cabeza. Se te va la cabeza y piensas que ya ahí va todo, ¿no? Y yo con 60 pesos por mercado parecía que ya era yo Bill Gates o alguna persona así. Dejé la escuela, por supuesto dejé de tener apoyo, por supuesto se vinieron diferentes conflictos y yo creo que entre el hecho de regresar a la escuela y de tener que trabajar con los conflictos existenciales míos y de mi familia, pues fue uno de los que fracasó. Pero como lo digo en un video que se estrenó hace pocos días, nunca va a ser un error perseguir tus sueños, nunca va a ser un fracaso hacerlos, cosas que estás segura de hacer. Entonces, no lo fue. Un error no lo fue, fue una experiencia porque aprendí mucho, aprendí todo. Fue la primera vez que yo contento contando billetes se me acercó alguien y me dijo: tienes que pagar la barrida, tienes que pagar el lugar. Y llegó el de comercio y me dijo: y tienes que pagar los impuestos. Entonces, de que se aprende, se aprende. Fue mi primer emprendimiento, fue mi primer negocio y Heladerías Carmín fue el arranque o la plataforma. Cuando yo tenía más o menos 13 años vivía en la Progreso, vivía en esta calle que está aquí, la calle Euclides. Por supuesto esta paletería, Helados Anita, que el día de hoy está cerrada, ojalá hubiera estado abierta para poder platicar con el dueño, es en donde a mí me vendían las paletas, la nieve, quienes me ayudaban a dejar en sus refrigeradores el producto. De hecho, un hermano mío trabajaba aquí. Al mismo tiempo que yo andaba haciendo lo de las paletas, él consiguió trabajar aquí y formaba parte del equipo que las hacía. Es un negocio pequeño, pero bueno, el negocio que yo tenía era todavía más pequeño. Y así como jugando fue que lo hicimos. De hecho, inclusive podría decirles que empezó muy diferente. Lo que hace la diferencia, y creo que lo ha hecho en absolutamente todos los negocios, son las ganas de no quedarse con la mínima experiencia posible o de no hacerlo con la mínima calidad, sino completamente al revés, que si hay una forma mejor de hacerlo, que si hay una forma con más calidad de hacerlo, que si hay una forma más elaborada de hacerlo, hay que hacerla. ¿Por qué? Porque la idea principal fue, bueno, vamos a vender fuera de la casa, en la mesita.
no se vendía, no había suficiente gente y avanzó, escaló a vamos a resolverlo, hay que ir a donde estén las personas, y fuimos afuera de las primarias y de los kinderes. Hay un kinder de este lado, hay una primaria de este lado, una secundaria, y hay muchas escuelas. Sin embargo, el tiempo no alcanzaba, y no solo el tiempo no alcanzaba, no compraban mucho, y lo poco que compraban, lo compraban en un lapso de 10 a 15 minutos. Entonces es donde escala, y es en donde nace la incertidumbre y la sensación de, bueno, ¿en qué lugar hay un espacio suficiente de tiempo como para que yo pueda venderlo? Y fue donde nació, pues en los mercados. En esta avenida Fleming, fue la primera avenida en donde yo estuve en un mercado que estaba todos los martes aquí. Y de aquí estuvimos en muchos otros lugares. Entonces fue gracias a Heladería Sanita que en su momento existió Heladería Carmín. Heladerías Carmín por mi abuelita Carmelita, la mamá de mi papá, quien me crió desde los escasos 3 años. Era una persona maravillosa y acababa de fallecer. Carmelita González Romero. Ella me contó la historia del príncipe y ella me regaló mi primer anillo. Por eso se llamaba Heladerías Carmín.